Bienvenidos una vez más a Diálogos de Esperanza. Nos da mucho gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida ahora no solo a un nuevo estudio, de un nuevo capítulo, de una nueva semana, sino porque vamos a estar abriendo ahora un libro, una temática diferente durante las siguientes 13 semanas. Estamos iniciando un nuevo estudio en nuestra escuela sabática, nuestro programa de estudio de la Biblia, y te invitamos a que tú seas parte de esta bendición, de acompañarnos y poder compartir también lo que tú aprendes con otras personas. Por supuesto, voy a estar acompañado nuevamente de Aremia, a quien le extiendo esta bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Como lo has mencionado, es un gusto seguir aprendiendo y desde luego seguir compartiendo con todas las personas que desean seguir aprendiendo y conociendo el amor de Jesús. Y muy contenta de estar nuevamente contigo para seguir dialogando sobre estos temas que seguramente estarán muy interesantes. Muy bien, pues ahora hemos terminado el verano, estamos dando inicio al otoño y en este otoño vamos a estar leyendo sobre un nuevo libro. ¿Cuál va a ser los temas que vamos a estudiar en esta ocasión? Claro, mira, en esta ocasión tenemos otro evangelio y es precisamente el libro de Juan, que por cierto también fue uno de los discípulos de Jesús. Así que vamos a ver otra perspectiva de otra persona y cómo él también vivió esta experiencia caminando al lado de Jesús. Por supuesto, así que durante octubre, noviembre y diciembre vamos a estar estudiando el libro de Juan. Pero no queremos hacerlo sin antes, como lo acostumbramos aquí en Diálogos de Esperanza, pedir la bendición de Dios para poder abrir su palabra en este primer capítulo. Así que, Aremi, te invito a que tú nos dirijas en oración para dar inicio. Claro que sí, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y conociendo de tu amor a través de un nuevo estudio, que en esta ocasión será el libro de Juan. Te pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos motive, pero también que nos inspire a seguir aferrados a ti y a tu amor y conocer los planes que tienes para nuestras vidas. Permite que en este espacio podamos poner las cosas que tú quieres para que nuestra mente y nuestro corazón reciban este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos de lleno a nuestro primer estudio en esta semana, que lleva por título Señales que indican el camino. Y tenemos, como siempre, un texto que nos motivan o nos motivamos a aprenderlo de memoria. ¿Nos puedes decir cuál es? Estamos hablando del libro de Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y dice así: También Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas cosas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Amén. Y bueno, como bien lo mencionabas, Juan es otro de los discípulos de Jesús. Es uno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Y muchos pueden pensar que anteriormente hemos estudiado el libro de Marcos, pero ahora vamos a estudiar un evangelio. Y en los evangelios nosotros encontramos que se relatan muchas anécdotas, muchos milagros, muchas situaciones, muchas vivencias que tuvo nuestro Señor Jesús durante el tiempo que Él vino a este mundo y se convirtió en un ser humano como tú y yo. Pero bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar un nuevo evangelio o un libro que habla sobre la vida de Jesús? Bueno, eso es lo que te estamos invitando precisamente a que nos acompañes, porque cada uno de estos personajes tiene un ángulo, una visión diferente. Y bueno, lo primero que podemos encontrar al estudiar el libro de Juan es que él empieza a hacer un listado sobre algunas señales. De hecho, el título del día domingo tú lo puedes encontrar como La boda de Caná.
Y este estudio se basa en Juan 2, capítulos 1 al 11. Allá encontramos lo siguiente. Encontramos que Jesús y su mamá son invitados a una fiesta de bodas, a una celebración. Y en esta celebración ocurre que tienen un percance, y es que ahí se les escasea el vino. Aclarando que el vino que menciona acá hace referencia al jugo de la vid, al jugo de la uva, no fermentado. Y entonces, ante esta situación, pues esto era una situación sumamente bochornosa para las personas que se estaban casando. Podemos percibir que María tiene cierta cercanía con ellos, porque ella se preocupa por lo que está ocurriendo y se dirige a Jesús para decirle que ayudara a estas personas porque se habían quedado sin vino. Ahora, en el versículo 4 nosotros encontramos lo siguiente. Jesús le contesta, y le está contestando a su mamá, y le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué te parece esta respuesta, Aremi? Podría parecernos un poquito fuerte, digamos, la manera en que Jesús contesta, pero seguramente Jesús sabemos que fue un buen hijo. Toda su vida, su testimonio lo demostró así, y con María, siendo la madre que Dios utilizó para que cubriera ciertas necesidades como humano en esta tierra, pues la utilizó de una forma muy especial, y desde luego Jesús le tenía muchísimo respeto a María. Sin embargo, lo que le sigue esa pregunta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sabía ya Jesús que pronto su ministerio ya estaba por comenzar. Y desde luego María ya no iba a ser aquella madre protectora, aquella madre que estaría con Jesús, porque ahora Jesús sabía que la misión incluso de María en ese momento ya estaba ya estaba llegando a su por final. Terminar, claro, desde luego, porque ahora la voluntad de Dios el Padre ya tenía que ser hecha por Jesús. Claro, posiblemente que las atenciones que también, como tú dices, como un buen hijo, posiblemente él también estaba ya haciendo el anuncio de que él ya iba a tener que abarcar más que las atenciones que le dirigía él a su madre, ¿verdad? Ahora, a pesar de lo que él contesta, sí que María sigue enfocada en que Jesús puede ayudar y resolver, porque él les dice a los que estaban allá: bueno, ustedes sigan las indicaciones que él les va a decir. Y nos dice el versículo 6 que tenían allá 6 tinajas de piedra para agua. Ahora noten lo que dice acá. Dice que esto conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es decir, estos recipientes de agua contenían agua que no era para beber, sino que era para el ritual de purificación de los judíos. En semanas anteriores nosotros aprendimos que ellos acostumbraban a lavarse las manos después de comer, como una señal de que ellos estaban puros de manera interna, no solo sus manos, ¿verdad? Eso quiere decir que el agua que estaba allá no estaba disponible para beber, estaba ya usada por las manos, o sea, por supuesto, que estaba un poco posiblemente estaba sucia, ya tenía las bacterias, ya tenía muchas cosas de que ya se habían lavado las manos allá. Ahora, el asunto es que este es el agua que Jesús solicita. Y él les dice que ellos coloquen esto en ciertos recipientes donde iba el vino. Y entonces Jesús, pues yo pienso que él hizo algo como una oración. Y entonces él les dice: bueno, saquen ahora y saquen de estos recipientes, llévenle esto al maestresala, que era el encargado de este banquete, de servir el vino. Y pues bueno, los sirvientes estaban viendo que estaban recipientes donde se lavaron las manos. De dónde provenía el agua, ¿no? Exacto, pero el maestresala, el encargado, le llevaron y le dijo: mira, prueba este vino que hemos traído. Y bueno, entonces se lo dan y el maestresala se queda muy sorprendido. Tan sorprendido que le dice al novio: oye, todos y todas las fiestas donde yo voy, pues tienen la costumbre de dar lo mejor al principio. Ya a lo largo de la noche, ya cuando todos ya están allá pensando en otras cosas, pues sacan lo que no es tan bueno, ¿no? Sin embargo, tú has hecho diferente, dejaste lo mejor al último. Y bueno,
Cuando nosotros miramos este milagro, vemos que Jesús fue allá con sus discípulos, ¿eh? O sea, él estuvo allá con sus discípulos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos mirar acá? Hasta ese momento Jesús no había hecho nada, digamos, hablando de un milagro, considerándolo como algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos mirar acá? Mira, en estos momentos podemos hacer que el pueblo de Israel siempre había contado con líderes. Los israelitas siempre contaban con líderes. Y uno de sus mayores líderes fue precisamente Moisés, que el pueblo de Israel le tenía muchísimo respeto hacia Moisés, aún después de que Moisés pues ya no estaba con ellos, todas sus enseñanzas, los milagros que realizó, entre comillas podemos decir, porque Dios los hizo a través de Moisés, todavía estaban presentes en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y es por eso, precisamente en el libro de Deuteronomio nos muestra que Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Y recordemos, esto está en Deuteronomio 6:22, estos versículos, y él utilizaba precisamente a Moisés. O sea que el pueblo en ese momento podemos decir que estaba pasando por una situación. Y Dios utilizaba los milagros para manifestar su poder, para que el pueblo pudiera confiar en que hay alguien. Y conocer los alcances de su poder, de ¿no? sus alcances de poder, y hay alguien que está conectado espiritualmente con Dios, y Dios es capaz de utilizar a alguien para realizar estos milagros. Ahora, como primer milagro de Jesús, como bien lo menciona la Biblia, es algo para decirle a la gente que estaba allá, mira, hay un milagro, hay algo que Jesús está haciendo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está sobre Jesús y Dios está utilizando a Jesús de forma milagrosa, ¿no? Claro, y no es casualidad que Jesús haya escogido o pedido el agua que servía para un ritual que ellos asociaban con la pureza, con la purificación, o sea que lo relacionaban de alguna manera con algo relacionado con la salvación, ¿verdad? Así que este fue el primer evento que podemos considerar la primera señal o el primer milagro. Ahora, en el día lunes nosotros estudiamos ahora sobre la segunda señal que ocurrió en Galilea. Ese es el título y nos basamos en el capítulo 4 de los versículos 46 al 54, donde tenemos un relato de una persona que viene a pedirle a Jesús sanidad para su hijo. Ahora, el versículo 46 nos dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, nos vuelve a hacer un puente y nos vuelve a recordar que el primer evento que Juan está citando es lo que ocurrió en la boda de Caná. ¿Ok? Ahora, tenemos a esta persona que es de esa región, evidentemente. Entonces, él escucha que Jesús llegó a la región a Judea, a Galilea, y él viene y se acerca y le pide que sane a su hijo. Su hijo de este señor estaba a punto de morir. Así que Jesús le contesta, y viene otra vez una respuesta de Jesús que, al igual lo que le comentó a su mamá, esto también lo podemos mirar un poco duro, ¿no? Jesús le dijo en el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Sin embargo, el oficial del rey, o sea que este señor tenía un puesto allá en el gobierno, le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús entonces mira esta respuesta y le contesta, versículo 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, Jesús le comenta, tu hijo vive, y acá nos resaltan, el hombre creyó la palabra de Jesús. Ahora, cuando nosotros seguimos con el relato, vemos y nos damos cuenta que él llega hasta su casa al día siguiente. Y entonces cuando él llega al día siguiente, él llega y mira a su hijo que está completamente bien. Así que le pregunta allá a las personas, a sus siervos, y les dice, oigan, ¿a qué hora ustedes notaron que mi muchacho se empezó a sentir mejor y que se recuperó de la fiebre que tenía? Y entonces ellos
le contestaron que alrededor de las 7 la fiebre había dejado. Entonces nos dice el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y miren lo que pasó, creyó con él toda su casa. Esta fue la segunda señal que encontramos. Vemos aquí una conexión, nos dice Juan, una conexión con el milagro que ocurrió en Caná de Galilea. Y vemos lo que ocurre aquí entre esta interacción que tiene este padre con Jesús. ¿Qué podemos encontrar en esta interacción? Bien, seguramente este hombre ya había escuchado sobre el milagro, del primer milagro que Jesús había hecho, pero como que todavía dudaba, todavía tenía esa duda, ¿será o no será? Entonces la respuesta de Jesús que él le dijo, si no veis señales y prodigios no creéis, es como que Jesús siempre a través del Espíritu Santo leyendo la mente, leyendo el corazón del hombre y él sabía la duda que él tenía. Sin embargo, vuelvo a leer este versículo porque es muy importante y esto es para hoy también para nosotros. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Le está diciendo, es que tú quieres creer en mí por los milagros que yo estoy haciendo. Y a veces nosotros condicionamos a Jesús. Es que si tú, Jesús, me das esto, yo voy a creer en ti. Si ahora Jesús, sí me ahora comprometo sí, contigo. exactamente. Entonces pedimos señales para decir que Jesús, Dios, tiene poder. Y era una advertencia. O es como una negociación. Si tú haces esto por mí, entonces yo me comprometo contigo. Entonces esto prácticamente es una advertencia porque miren, a lo largo de las historias de la Biblia podemos ver que Satanás también había hecho cosas sobrenaturales y puede hacerlas hoy en día y nosotros podemos confundirnos y decir, bueno, pero es que esta persona que dijo que en el nombre de Dios me iba a dar esto, me iba a dar lo otro, entonces nosotros podemos creer primero en esas señales y en esos prodigios y perder de vista si realmente proviene de Dios. Pero bueno, en esta ocasión, pues al confrontar con este hombre, pues ya el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ya con esa fe de decirles que yo sé que si tú vas, mi hijo va a vivir. Y es maravilloso que Jesús todavía le da esa oportunidad y de decir, mira, tu hijo ya está sano. Ese gran milagro, ¿no? Y el hombre pues parece que se fue tranquilo. Y llegó a su casa y parece que fueron muchas horas de camino, muchas horas de viaje, de tal forma que cuando llega a su casa él pregunta, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora fue? Como queriendo todavía corroborar ese dato, ¿no? Claro. Ese dato y le dan la hora exacta y él recordó. Sí, empezó a asociar todo, ¿no? Ese momento que Jesús me dijo que mi hijo estaba sano. Así que es muy importante este relato porque nos motiva a creer en Dios. Y cuando nosotros le pidamos un milagro, aún así si ese milagro no aparece en nuestras vidas, no desconfiar en Dios o no creer a Dios porque estamos esperando algo grande. Por supuesto. Y habiendo dicho todo eso, el tema el día martes también es otro milagro. Ahora es el milagro del estanque de Betesda. Y ahora nos vamos al capítulo 5 y los primeros 9 versículos. Del 1 al 9 nos traen otro relato. En esta ocasión estamos ahora acompañando a Jesús a Jerusalén. Había alguna fiesta, alguna celebración de los judíos. Jesús llega a Jerusalén y se va a una región, a una parte de las puertas que estaban allá, la puerta de las ovejas precisamente se llamaba. Y por allá había un estanque. Ahora, este estanque era un estanque particular porque allá habían muchos enfermos, diferentes tipos de enfermos, gente que no podía caminar, gente que quizás no tenía una pierna, un pie, 2 pies, estaban ahí paralíticos, estaban personas que no podían ver. Y la razón por la que ellos están alrededor de este estanque es porque se pensaba que en algún momento un ángel descendía y movía las aguas del estanque y cuando eso ocurría, el primero que se metiera, ahí sí una competencia, el que llegue primero, ese recibe sanidad. Sin embargo, entonces Jesús,
él está caminando por allá y entonces se encuentra a uno de estas personas que quizás no se podía mover y se lo encuentra allá acostado y nos dice el relato en el versículo 5 que hacía 38 años que él estaba enfermo. Entonces el versículo 6 tiene la pregunta que Jesús le hace. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y eso, pues acá abrimos el primer paréntesis porque vaya pregunta que le hace Jesús, ¿no? O sea, se supone que todos los que están allá, pues están allá porque de alguna manera, pues anhelaban recibir la sanidad, ¿no? El relato continúa con la respuesta en el versículo 7 y nos dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el tanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El versículo 8 nos dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, Jesús se para enfrente de él y le hace esta pregunta que nos puede sonar un poco obvia. ¿Quieres ser sano? Y le dice: bueno, pues sí, pero no tengo nadie que me ayude. En este diálogo, en esta pregunta, en esta respuesta, ¿qué es lo que podemos percibir en esa interacción que tiene Jesús con persona que estaba enferma? Sí, es muy extraño, ¿verdad? La forma y el diálogo que Jesús, o más bien la pregunta que Jesús le formula a este hombre, como has mencionado. Evidentemente, si estaba allá es porque quería ser sano de esa situación que él padecía. La Biblia nos menciona que llevaba ya muchos años enfermo, exactamente 38 años. Sin embargo, pues no sabemos desde cuánto tiempo atrás había intentado ir a ese lugar, porque pues allá escuchó él que pues se sanaba. Sin embargo, pues sabemos que eso era más como una tradición, ¿no? Entonces, al hacerle esa pregunta de ¿quieres ser sano? Y el hombre: sí, pero no hay nadie que me lleve allá. Había intentado tanto tiempo tal vez llegar y no. O sea, simplemente Jesús le dio a entender: bueno, es que estás en el lugar incorrecto y yo estoy aquí para darte esa sanidad que estás buscando. Ahora, lo interesante es también que Jesús en ese momento, cuando ve esa, pues al final pues él tenía esa fe en ese estanque, pero también cuando el hombre tal vez ve a Jesús y le inspira esa confianza, y Jesús le da esas palabras de decirle: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre al instante queda sanado. ¿Por qué? Porque hizo lo que Jesús le había ordenado. Bueno, siguió la indicación. Porque ¿no? siguió la indicación, por supuesto. Claro, o sea, el momento que dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla, es porque el hombre hizo exactamente eso. Hizo caso a las indicaciones de Jesús. Ahora, es muy, muy curioso porque puedes decir: oye, ¿sabes qué? Pues ¿cómo me voy a levantar si yo no puedo caminar? Te estoy diciendo que yo no me puedo parar, ¿no? Claro. Ahora, podemos ver que en ese momento hay algo que le dice Jesús más adelante, y lo podemos ver en los versículos... Juan 5:14. Exactamente, Juan 5:14, que le dice: después que Jesús lo halló en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué La pregunta decir? Claro. La pregunta aquí sería: ¿existe alguna relación entre la enfermedad y el pecado? O sea, ¿qué piensan ustedes que nos están escuchando? ¿Existe alguna relación directa entre que si yo hago algo incorrecto me van a castigar? Puede pensar alguien, o sea, va a haber alguna situación, y la enfermedad es una consecuencia de que yo esté pecando contra Dios.
¿Cómo podemos entender este asunto? Mira, es que la verdad es que llevamos muchos años tal vez asociando esa palabra, pecado, castigo, como que en ese caso Dios me va a castigar. Es que así como lo estamos leyendo, pero mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Creo que cuando nosotros hacemos esa relación pecado-castigo, nos estamos yendo por un camino equivocado. No es esa el punto que Dios te dice, ¿sabes qué? Deja de hacer esto porque si no yo te voy a castigar. No. Tal vez el asunto tiene que ver con nuestra percepción de lo que es el pecado en realidad. Así ¿no? es. Porque para nosotros, cuando leemos la Biblia y leemos sobre su ley y sus leyes, que hay muchas leyes de salud, muchas recomendaciones, y creo que esa es la palabra, o sea, que entra acá. Recomendaciones. Nosotros podemos encontrar que las leyes tienen un propósito y Dios, como un creador, simplemente nos da las instrucciones de cómo funcionamos los seres humanos, cómo funcionamos de manera correcta en el ámbito espiritual, cómo funcionamos de manera correcta en el ámbito mental y en el físico también. Y Dios nos dice, por ejemplo, oye, no comas cualquier cosa porque tu cuerpo no está preparado para alimentarse de cualquier cosa, para ingerir cualquier tipo de bebidas, para mirar cualquier tipo de cosas. No todas las cosas que están disponibles te pueden ayudar a vivir bien. O sea, que te pueden dañar de una forma. Te pueden dañar de una forma y Dios lo que nos hace a través de las leyes, pues es simplemente advertirnos de cómo podemos disfrutar la vida y cómo nos podemos complicar la vida. Ahora, pecado, que es un término muy religioso. Pecado simplemente es decir, bueno, yo creo que prefiero comer esto que a mí me gusta antes que escuchar lo que tú estás diciendo, porque pues es que a mí me gusta esto, aunque me esté haciendo daño. Y Dios Claro. lo que está diciendo, no peques más, o sea, para que no te venga sobre ti otro mal. Eso cuando lo vemos desde esa cosmovisión, toma mucho sentido y mucha lógica. Por supuesto, es que lo podemos ver y yo estoy segura que muchas de las personas que están escuchándonos tal vez han estado al lado de una persona que está sufriendo por una enfermedad. Sin embargo, cuando esa persona queda sana de esa enfermedad, pero recae en esos hábitos negativos que hicieron que su cuerpo se enfermara, es muy probable que cuando tenga esa recaída va a ser el doble de dolor porque su cuerpo Claro. ya tiene una situación precedente, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando Jesús le está diciendo, has sanado, ve para que no te suceda algo peor porque tú ya tienes algo en tu cuerpo que te ha dañado. Entonces, imagínate, si ya estás golpeado y viene alguien y te vuelve a golpear, obviamente el dolor pues se incrementa, ¿no? Claro, así que Jesús simplemente nos dice, miren, háganme caso, los consejos que yo les estoy dando tienen como objetivo que ustedes vivan mejor y feliz. Ok, pero en medio de esta interacción que tiene Jesús con esta persona en el estanque de Betesda, cuando él se fue de allá, pues Jesús le dijo que tomara su lecho y se fuera. Ahora va en los versículos del 10 al 16, ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, vemos que se encuentran los judíos. Podemos pensar que a lo mejor eran personas, líderes religiosos, porque lo que le señalan, oye, hoy es día de reposo, es decir, hoy es sábado. No deberías tú de estar cargando ese lecho que traes en tu mano. O sea, el lecho, pues la camita ahí donde se acostaba él, lo estaba cargando y le dicen, bueno, eso está prohibido porque hoy es día de reposo y tú lo estás cargando, estás haciendo algo incorrecto. Él les contesta, bueno, es que alguien me sanó, yo estaba ahí en el estanque y pues yo me estoy yendo ahorita a mi casa, sí, posiblemente. Le da la razón por la que está cargando, exacto, porque yo estoy estaba sentado, acostado sobre mi camilla. Ahora nota esto. O sea, él está diciendo, yo estaba en el estanque de Betesda, posiblemente les dijo, me acaban de sanar y yo me estoy yendo a mi casa a lo mejor. Pero ellos entonces le preguntan, bueno, ¿y quién es este personaje que te dijo, oye, pues toma tu lecho y anda? Y resulta ser que el que había sanado en ese momento, pues no sabía cómo darle referencias de quién era, porque Jesús ya no estaba allá.
Y entonces ocurrió lo que mencionamos, ¿no? O sea, de que Jesús se lo encontró en el templo y pues le dio el consejo que ya tú mencionabas. Y cuando él se encontró a Jesús en el templo, entonces sí, que fue y le dijo a los judíos, oigan, pues fíjense que ya sé quién es el que me sanó. Jesús es el que me sanó. Y el versículo 16 nos dice algo tremendo. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Pero ¿por qué, Aremi, procuraban matarle y por qué empezaron a perseguir a Jesús? Sí, y es precisamente porque la respuesta que Jesús les dijo está en el versículo 17, donde les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? O sea, haciéndole referencia que también al mencionar el día de trabajo, pues estaba más que nada haciendo cosas en el día de reposo. En el día de reposo y sabemos que los judíos habían malinterpretado el hecho de guardar el sábado, lo habían deformado, lo habían pues transformado en cosas que la palabra de Dios ya no decía, ¿no? Entonces precisamente los judíos empezaron a perseguirle porque para ellos el día de reposo era algo pues sagrado que era como una violación tan grande y que muchas veces ellos hasta precisamente pues querían matar a las personas que violaran el sábado, ¿no? Entonces podemos ver que desde allá ellos empiezan a atacar a Jesús. Claro, así que podemos ver una pobreza, pues podemos decir espiritual, humanitaria, social, porque no les importó que esta persona era alguien que estaba enfermo y que ahora lo veían sano, sino que ellos empiezan a fijar en que no está cumpliendo ciertas normas. Ahora, más adelante, en los versículos del 38 al 42, encontramos, o sea, que Jesús hace una declaración tremenda hacia estas personas. Y el versículo 38 les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Eso lo decía acerca de él. El versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que la tengáis. Y el versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, la situación por la que ellos están teniendo esta situación con el hombre es lo que le está diciendo Jesús acá. ¿Qué podemos encontrar nosotros en estas palabras? ¿Qué verdades les está revelando a ellos? Por supuesto, mira, cuando les dice, yo les conozco porque no tienen amor y el amor de Dios no está en ustedes, o sea, lo vimos hace un momento con la situación del paralítico. No mostraron ninguna señal de empatía, de alegría y de amor hacia alguien que había estado sufriendo mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, hay algo muy interesante y está en el versículo 39, porque Jesús les dice a las personas que realmente sí leían la Biblia, estudiaban la Biblia. Y Jesús le está diciendo, porque no les dice leen la Biblia, sino que ustedes escudriñan la Biblia. Sabemos que escudriñar es una palabra que nos lleva a profundizar, investigar. No es una lectura superficial, no es memorizar, sino tratar de indagar, ¿no? De indagar y conocer más con profundidad. Ahora, Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Pero, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, están estudiando algo, pero ustedes no quieren venir hacia lo que ustedes están estudiando, ¿no? O sea, la Biblia dirige toda su atención a mí, pero ustedes no están comprendiendo. Ustedes parece ser que prefieren hacer más cosas para ganarse la vida eterna. Y eso es muy, muy triste porque aquí podemos ver que muchas veces nosotros pensamos que por hacer cosas, que por nuestras acciones también, o que por las cosas que nosotros hagamos, nos podemos ganar el favor de Dios, ¿no? Claro. Sin embargo, eso no quiere decir que dejemos de hacer las cosas buenas y positivas que Dios ha dejado también. Por supuesto. Pero primeramente nosotros debemos de conocer quién es Jesús y
y que en Él es donde tenemos la salvación. Y los propósitos por los que Dios nos recomienda hacer ciertas cosas, claro, y por los propósitos por los cuales nos recomienda no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Claro. Ok, la última parte de nuestro estudio en esta semana es las afirmaciones de Jesús, y ya lo habías comentado tú, este cuestionamiento y que ellos procuraban matar a Jesús precisamente porque Él estaba haciendo estas buenas obras, estos milagros, estas sanaciones las estaba haciendo en día sábado. Entonces Jesús, otra de las razones es en el versículo 17, Juan 5, 17, dice: y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, cabe mencionar que cuando Jesús está diciendo trabajo, nosotros acá podemos meternos en una situación de que, bueno, pues no hay un mandamiento que dice no harás en el trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada. Bueno, el asunto acá es que el trabajo al que se refiere es en beneficio de los seres humanos, o sea, y lo que Dios nos advierte a nosotros cuando nos dice, pues mira, no trabajes, es porque la mayoría de nuestros trabajos, ¿a qué se enfocan? Se enfocan en obtener los recursos para nuestro propio beneficio. Puede ser que ayudemos a otras personas con ellos también, pero en su mayoría son asuntos que se involucran con nuestras necesidades y para suplir todas esas cosas. Entonces, cuando Jesús dice mi Padre hasta ahora trabaja, es porque mi Padre no descansa de procurar el bien de todos sus seres, de todas sus criaturas, ¿no? Entonces, cuando Él dice mi Padre, pues Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y esto también era algo por lo que ellos repudiaban a Jesús. Ahora, les animamos a leer la respuesta que Él les dio, porque la respuesta es un poco extensa, está registrada en los versículos 19 al 47, ahí en el capítulo 5, pero ahí podemos encontrar algunas razones o algunos comentarios que Jesús les hace de por qué Él se está nombrando como Hijo de Dios. Sí, mira, en esos versículos que acabas de mencionar, de Juan 5, 19 al 47, empieza a Él explicar una serie de afirmaciones que lo conducen a Él de forma especial, ¿no? En primer lugar, pues lo que acabas de mencionar, la relación íntima que tiene con el Padre. Esto está en Juan capítulo 5, 19 al 30. Están en armonía con el Padre, y también podemos ver que en segundo lugar Jesús llamó a 4 testigos. Dice Juan el Bautista, los milagros que hace Jesús y las Escrituras. Y cada uno de estos testigos dan testimonio en favor de Jesús. O sea, cada uno de estos pues puntos que hemos mencionado hablan en favor de Jesús. Ahora, podemos ver que en este momento Jesús pues ya les empieza a poner este planteamiento como Hijo de Dios. Claro. Como el Hijo de Dios, que vino acá con un objetivo pues especial, y a lo largo de estos milagros que hemos visto, empezó a manifestarse, obviamente, a sus discípulos que estaban alrededor de Él y todos los que cada vez se iban integrando, ¿no? Ya como un ser, pues, enviado de Dios. Así, a darles evidencias y a revelarles y a mostrarles que el problema de ellos es que han perdido el rumbo, que han perdido el foco de lo que ellos han visto en la Biblia. Y eso es un llamado para cada uno de nosotros, porque cualquiera de nosotros a veces podemos enfocarnos en formalismos, en otras normas, y no mirar el propósito que hay de todo eso. Jesús simplemente, el diagnóstico que hace en esos versículos es: miren, todas las cosas que ustedes han leído y han estudiado hablan sobre lo que yo voy a hacer, y lo que yo voy a hacer es revelarles cómo es mi Padre, porque hemos perdido de vista muchas veces quién es Dios. El centro ahí les dice: ustedes no tienen el amor a Dios, y ese es el problema de los seres humanos en ese entonces y hoy también. Claro. Así que te animamos a que a través de escudriñar la palabra de Dios nosotros podamos conocer mejor a Jesús, y de esta manera conocer a Dios de una manera más amplia. Así que
te invitamos a que sigas en Diálogos de Esperanza, a que compartas este material con alguien y la próxima semana tendremos un nuevo estudio, ¿verdad? Señales de divinidad. Si hay gente que todavía tiene dudas si Jesús es realmente Dios, aquí vamos a descubrir las señales de divinidad. Bendiciones. Te esperamos.